He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, queridos hermanos? El tema de hoy es enfrentando la apostasía. Sabemos, hermanos, que los tiempos que hoy vivimos son los tiempos finales. A nosotros nos ha tocado ser la iglesia del final, así como a la iglesia en el libro de los Hechos le tocó ser la iglesia del principio. Ahora nosotros estamos ya en los postreros tiempos, por lo cual, hermanos, tenemos que procurar mantenernos siempre fieles a Dios, perseverando en servirle, en mantener nuestra comunión con Él, porque sabemos que el Señor viene. Amén. Y que nos encuentre trabajando en su obra como el siervo fiel y prudente, que se esfuerza por hacer todo lo que el Señor le mandó mientras Él viniera. Amén. Así nos encuentra el Señor trabajando, haciendo lo que Él nos mandó a hacer para mientras Él viene, para que cuando venga nos encuentre trabajando. Pero también, hermanos, son tiempos peligrosos, tiempos en los cuales la apostasía ha venido a esparcirse por todas partes, en todo el mundo, y las iglesias han visto pues como algunas se han dejado arrastrar por la apostasía. Y no estamos hablando únicamente de la apostasía, aquella que al principio se nos mencionaba respecto a lo que es el abrazar herejías y doctrinas erróneas que son contrarias a la verdad de Dios. No solamente eso es apostasía, sino que también nos referimos cuando el cristiano deja de amar a Dios y va poco a poco abandonando su comunión con Dios para entregarse a una vida mundana y carnal, donde ya el amor de Dios se ha apagado, donde la presencia de Dios ya no se siente en su corazón y donde ya no se percibe o se apercibe a sí mismo de su pecado, de su alejamiento de Dios. Cuando ya no es sensible a las cosas de Dios, cuando el no ir a la iglesia no le causa tristeza, cuando el no ir al grupo familiar a servir por cualquier cosa menos la de obedecer a Dios, él
no siente esa tristeza de haber ofendido a Dios, de haber pecado contra Él. Entonces ahí poco a poco también hay una apostasía en la persona, porque eso es solo reflejo de que su corazón se está llenando de las cosas del mundo, del pecado. Es reflejo de que comienza, o tal vez ya viene desarrollando desde mucho, un amor hacia las cosas temporales, las cosas mundanas. Es ahí la necesidad del arrepentimiento, de volver nuevamente al Señor, de volver a experimentar el gozo del Señor en nuestros corazones, de volver a anhelar las cosas eternas que Dios tiene preparado para nosotros, el poder gozarnos en ello cuando leamos la Biblia y vemos esas promesas de las cosas maravillosas que esperan a la iglesia del Señor, la Jerusalén celestial, estar con Cristo en la eternidad, en un mundo donde todo va a ser perfecto, porque ahí va a estar el Señor con nosotros. Amén. Y todo esto es pasajero, es temporal. Por más que se afane el hombre en buscar en la tierra su comodidad, su satisfacción, la paz de su corazón, nunca la va a encontrar por causa del pecado que existe, sino que solamente en Dios podemos hallarlo. Amén. Entonces la apostasía se refiere también a eso, el abandono a Dios en nuestro corazón, cuando lo estamos apartando a Él, cuando dejamos de ser obedientes al primer mandamiento, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y nuestro Dios es un Dios celoso. Él no tolera que nosotros estemos entre dos aguas, entre dos señores. Él lo dio todo por nosotros. Amén. Murió por nosotros, dio su vida por nosotros, y ahora somos hijos de Él. Y cuando nosotros empezamos nuevamente a ser seducidos por las cosas del mundo, entonces le entristecemos y le ponemos a celo por nuestra desobediencia. Dice el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí hay una verdad, que los que ya se han alejado de Dios, han perdido la comunión con Dios, es de lo primero que se olvidan, y es de que el Señor conoce nuestras obras y la condición en que estamos. Amén. Y es porque en la medida que una persona endurece su corazón para con Dios, entonces va perdiendo en su corazón la conciencia de la presencia de Dios en su vida. Y con ello también empieza a pensar de que Dios no está viendo sus obras, y empieza a caer más y más en su desobediencia, en su pecado. No se apercibe de qué tanto ha caído. Eso es lo triste para una persona que ya conoció al Señor, que ya gustó de las cosas de Dios, del amor de Dios, y se aparta. Su corazón se vuelve duro y es difícil para él poder regresar. Pero hoy Dios nos habla a tiempo, y su misericordia y su amor continúa siendo grande para con nosotros. Amén. De tal manera que todavía hay oportunidad. Entonces, hermano, es ahí pues como el Señor le dice: yo conozco tus obras. Es decir, hermano, la persona que se ha endurecido en su corazón por causa de su pecado, no ha perdido de saber, o sea, de estar consciente de que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Amén. Que Él sabe todo lo que hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos,
Aún que no lo hablemos, no lo expresemos, Él ya sabe lo que hay. Amén. Y por lo cual, hermanos, tenemos que tener siempre cuidado, temor de Dios. Pero los que ya se han apartado no sienten eso en su corazón. Están totalmente desapercibidos, insensibles al amor de Dios. Y eso, hermano, no es algo que viene de repente, sino que es algo que usted va permitiendo en la medida que no le hace caso al Señor, a su palabra. Cuando Dios nos está hablando en la iglesia, el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones, está sensibilizando nuestros corazones para que oigamos su palabra, para que corrijamos nuestro camino, para que desistamos de seguir pecando. Pero aquí donde uno se endurece y se cierra su corazón para con Dios y no oír la palabra de Dios, lo que le está hablando, lo que le está diciendo. Y en la medida que usted viene y sigue practicando esa dureza de su corazón, ese cerrar su corazón para con Dios, ahí usted está perdiendo ya la sensibilidad para con Dios. Y llega un momento en que ya no va a sentir nada, ya su conciencia se ha endurecido, ya su corazón se ha endurecido. Y ahí es lo triste, porque ahí comienza a actuar, ya no se da cuenta siquiera de la condición tan miserable en lo espiritual en que se encuentra. Amén. Eso es lo lamentable. Por eso, hermano, el cuidado que debemos tener cada uno de nosotros de procurar, de esforzarnos por buscar al Señor cada día. Es una lucha que a diario tenemos que librar, es contra nuestra propia carne, es contra nuestro propio yo, está en contra de nuestros deseos. Por eso dice el Señor, niéguese a sí mismo, porque hay una lucha interna, porque uno quiere hacer otras cosas o quiere buscar otros intereses, pero es ahí donde uno es llamado a ser fiel a Dios y a obedecerle y a someterse al Señor. Pero qué gran dicha cuando le somos obedientes, cuando empezamos a disfrutar del amor de Dios por la obediencia que hemos tenido para con Él. Qué alegría, qué gozo sentir la comunión o experimentar la comunión con Dios y su respaldo y su amor en nuestros corazones y saber que su presencia está en nuestras vidas y que Él nos cuida, Él nos guarda, Él está con nosotros, va con nosotros por donde nosotros andemos, en el trabajo, en la casa. Vemos la mano de Dios en cada situación donde estamos. Qué dicha, qué alegría por la obediencia, por habernos esforzado un poco. Realmente no merecemos todo lo que Dios nos da, simplemente es por el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Es poco lo que el Señor nos pide. Pareciera ser grande porque nuestro corazón está bien duro para con Dios. Quiere siempre las cosas de este mundo. Pero cuando nos esforzamos, ahí vamos a ver esos frutos de gozo, de paz, de felicidad que solo Dios puede darnos. Amén. Entonces, hermanos, el que está, sin embargo, en apostasía, no repara en el daño que se está haciendo a sí mismo y a los demás, acarreando juicio para sí mismo en el día del juicio. El Señor le hablaba al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, acerca de que se arrepintieran de sus pecados. Y el pueblo de Judá ya estaba totalmente endurecido su corazón y no quisieron arrepentirse. Por más que Dios les hablaba y les hacía ver el juicio que venía sobre ellos, ellos no quisieron arrepentirse. Y si no fuera por la misericordia de Dios, de que siempre el Señor guarda un pequeño remanente para mantener la existencia de este pueblo, para que se cumpla su propósito, ahí Israel hace tiempo hubiese desaparecido, hubiese sido consumido, como dice el profeta Jeremías. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Porque realmente el pecado había llegado al extremo y era tan grande la maldad que Dios tuvo que enviar un juicio, pero en medio del juicio tuvo misericordia para no destruir a todo el pueblo, sino que guardó un remanente para que fuera salvo.
Así también seamos nosotros, que seamos parte de ese remanente. Esforcémonos, dejemos a un lado todo aquello que nos es de tropiezo y de estorbo para servirle al Señor. Quitemos ya toda obstinación, toda soberbia de nuestros corazones y seamos humildes para con Dios. Aceptemos su voluntad, creámosle y confiemos en Él y sirvámosle con amor al Señor. Al final de cuentas, la medida de nuestra fe es la medida de cuánto amamos al Señor. Nuestra fe será tan grande como es nuestro amor a Dios. Y nuestro amor a Dios se expresa no solamente con lo que hablamos o decimos, sino con nuestras acciones, con nuestra entrega, con nuestra humildad, con nuestra obediencia a Dios, con el tener desprovisto de toda vanagloria, de todo despropósito cuando le servimos a Dios, sino que lo hacemos con el propósito solo de honrarle, de que Él sea glorificado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. También el versículo que leímos, cuando dice el Señor, por cuanto eres tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí el Señor nos hace saber cómo Él aborrece una conducta carente de entrega genuina a Dios y de una total dependencia hacia Dios. Estamos hablando, hermanos, que el Señor reprende a una iglesia que se había acomodado al mundo. La Odisea era una ciudad próspera, económicamente rica. Los grandes edificios, el lujo existía en esa ciudad. Y la iglesia pronto fue contaminada con esa vanagloria, con todo eso mundano, y se acomodó a ello. Y comenzó a seguir esa misma conducta de los impíos, de los incrédulos. Y por ello se extravió. Y creyó, sin embargo, que ella estaba bien para con el Señor, porque seguía haciendo los cultos, seguía viendo actividades, aniversarios, vigilia, todo ello seguía, pero ahí ya no estaba el Señor. ¿Por qué? Porque lo habían dejado en sus corazones, lo habían abandonado. Cada uno solo era apariencia externa, su conducta, pero en su corazón estaban lejos de Dios. Había avaricia, había amor hacia el dinero, a las riquezas materiales. Habían dejado a Dios por fuera de sus corazones. Y es que cuando la persona deja llenar su corazón de las cosas del mundo, hace que el Señor se aparte y se salga. Así como cuando Israel, que llenó el templo de toda inmundicia, el Señor se apartó, se salió de ese templo. Su gloria se fue del templo, porque habían puesto imágenes, ídolos, dentro del templo. Entonces el Señor dice que se apartó, ya no mostró su gloria en ese lugar. Se apartó totalmente y permitió que los incrédulos, los enemigos del pueblo de Israel destruyeran el templo, porque ya no había nada ahí, todo era apariencia. Así también le pasó a esta iglesia, había solo apariencia, no habían aprendido a depender de Dios. Parecía como que era más fácil hacer dinero en el mundo, hacerse rico, que buscar a Dios. Buscar en el mundo la respuesta a sus necesidades antes que aprender a depender de Dios, a creerle al Señor, a confiar en Él. Así le pasó a esta iglesia, y por ello el Señor la reprendió y le hizo conocer su pecado y lo aborrecible que era ese pecado, porque no solamente habían dejado al Señor en sus corazones, sino que también trataban de aparentar que estaban bien, que todo estaba bonito y que no había pasado nada. Es decir, había hipocresía, había maldad, perversidad en su corazón. Por eso el Señor dice que lo iba a vomitar de su boca. Personas que todavía hubiese sido un impío, un incrédulo,
que nunca ha conocido al Señor, es entendible su conducta, aunque no aceptable, no justificada, pero entendible, porque no conoce al Señor. Pero ellos lo conocían, habían visto su gloria y se dejaron seducir por el pecado. Esa es la apostasía. El Señor aborrece la tibieza espiritual. Algunos creen que el Evangelio lo pueden sobrellevar de una manera superficial, no comprometido con la obra, no sirviéndole al Señor. Muchos hoy en día todavía siguen en la iglesia solo venirse a sentar y oír, sin entender que desde el día que le dio su corazón a Cristo, usted tiene una gran comisión que realizar. Amén. Que el Señor lo ha llamado para eso y no quiere hacerlo. Entonces quiere preferir vivir una vida a media, un cristianismo a media, que eso no existe en realidad, porque eso dice el Señor lo aborrece. Entonces lo que va a pasar es que un día cuando el Señor venga, ahí ya va a ser demasiado tarde si no se arrepiente. Y ahí ya no habrá escapatoria, ni habrá con quién justificarse, porque eso el Señor lo aborrece. Dios quiere que le honremos, que nos entreguemos todo a Él, que le demos todo a Él, que lo sirvamos con amor, que Él sea el primero en nuestras vidas. Entonces la tibieza espiritual solo denota incredulidad y falta de amor al Señor. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces ese era el problema de esta iglesia y es el problema de muchos hoy en día que han amado al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero aquí el Señor hace ver que no debemos hacerlo. Y si le creemos a Dios, tenemos que ser obedientes a su palabra y buscar a Dios y apartarnos de todo lo que es el mundo, para no caer en su trampa, para no ser seducidos por las cosas del mundo, que al principio se muestran atractivas y placenteras, pero después causan desesperación, causan muerte, traen preocupaciones, sufrimiento, sin esperanza y finalmente la muerte, porque es un engaño de Satanás. Todo eso es solo atraer a las personas para apartarlas de Dios y luego destruirlas. Por eso el Señor nos llama a que no lo amemos, porque sabe que eso es para nuestra destrucción. Pero muchos han sido desobedientes. Por eso la tibieza espiritual es desobediencia, es incredulidad a Dios. Y el resultado de esa desobediencia y esa incredulidad es la muerte. Pero también es falta de amor a Dios. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Aquí vemos pues que es imposible que un cristiano genuino, verdadero, que le sirve al Señor, pueda tener un pie en la iglesia o para el Señor y la otra parte de su corazón buscando las cosas del mundo, porque entonces no podrá servir a los dos y entonces va a tener que aborrecer a uno. Por ello es que el Señor nos llama
a que lo amemos a Él. Amén. Y que nos apartemos del mundo. Porque no se puede servir a Dios y a la riqueza. Es una mentira. Solamente se puede servir a un Señor. Usted, como cristiano, es llamado a escoger a Dios. Amén. Y aún aquellos que hoy no le han dado su corazón a Cristo, la invitación es que escoja amar al Señor, servirle al Señor. Y su vida va a ser bendecida y va a tener paz y gozo en su corazón, que ni toda la riqueza de este mundo le podrá dar. Podrá llenar su casa de lingotes de oro, pero eso nunca le va a dar paz y gozo en su corazón. Solamente el Señor se lo puede dar. Solamente Dios puede darle la paz de un corazón cuyos pecados han sido perdonados, la seguridad de su salvación, y que una vez que usted muere, usted se va con el Señor. Amén. Esa seguridad solo Dios la puede dar. Amén. Y no hay riqueza en este mundo que le vaya a proporcionar eso. Por ello, hermanos, seamos sabios y sirvamos al Señor, pero no como uno que sirve y sirve al otro, sino solo al Señor. Y abandonemos todo afán por la riqueza y por las cosas de este mundo, para que no nos pase como le pasó a la iglesia de la Odisea, que se había extraviado por causa de querer las cosas de este mundo. El creyente que cae en la apostasía personal, es decir, en la tibieza espiritual, ha perdido todo lo que Dios le ha dado. Eso es lo triste. Esta iglesia en algún momento fue una iglesia que pudo conocer del amor de Dios y disfrutar del gozo de tener al Señor, pero con el tiempo se dejó arrastrar por la vanidad, por las cosas del mundo. Y dice el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hasta allí había caído esta iglesia por causa de su pecado. Entonces, el que está en apostasía es una persona, un creyente que abandonó la verdad de Dios, se acomodó a la vanidad de este mundo y se convierte en un impío, y como tal sufrirá las consecuencias de su impiedad. ¿Saben lo que es un impío? Alguien que conoció al Señor y que ahora le da la espalda a Dios. Amén. Entonces, ese es algo que trae como consecuencia lo que hemos leído. Una persona que después de haber gustado del Señor y andar bien con Dios, en comunión con Dios, termina miserable, pobre, ciego y desnudo. Estamos hablando en lo espiritual. Una persona que ya está desprovisto de la protección de Dios, porque lo ha apartado de su vida, lo ha alejado con su pecado, con su desobediencia. Anda ciego, ya no mira las cosas de Dios, ya no mira siquiera su condición, su pecado. Se vuelven ciegos que no ven el mal. Han perdido toda sensibilidad a las cosas de Dios, a su amor y al gozo de vivir en comunión con Dios, y mucho menos ya no anhelan las cosas eternas. Segunda de Timoteo 2:15, vamos a leer. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, aquí vemos el ejemplo de lo que es una persona que está sirviéndole al Señor, que procura con diligencia que Dios lo apruebe en todas las cosas que está haciendo delante de Dios. Esto es lo que pierde aquel que ya se dejó llevar por la apostasía. Ya no hay ese anhelo en su corazón, el anhelo de que Dios lo apruebe en todo lo que está haciendo. Eso es lo que pierde. O sea, una persona que ya no se preocupa si lo que está haciendo le está agradando a Dios o no le está agradando. Ya no hay esa lucha, ese esfuerzo, ya perdió, ya salió de esa batalla. Ahora se quedó vencido
y ya no tiene ese anhelo. Entonces eso es lo peligroso, hermano, de una persona que se dejó seducir. Está totalmente perdido, pero no sin esperanza, porque dice, vamos a leer el versículo 18 y 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí vemos pues cuál es la salida que tiene el que ha caído en ello. Todavía hay esperanza, hermano. Amén. Porque Dios es amor. Si Dios le está hablando a esta iglesia y le hace ver todo lo que ha pasado en ella, es porque le ama. Amén. Aborrece el pecado que ellos están haciendo y les hace ver hasta dónde han caído, pero también les muestra su amor, que Él quiere restaurar su vida, pero para ello es necesario el arrepentimiento. Dice que es arrepiéntete, le dice el Señor. Y es que el arrepentimiento es volver hacia Dios. Es como el hijo pródigo que tomó conciencia de su condición y entendió todo lo malo que había hecho y se arrepintió y se decidió a volverse a su padre y pedirle perdón a Dios y a su padre por todo lo que había hecho malo. Así también el Señor espera que si tú has caído en esa condición, hoy te arrepientas, te vuelvas nuevamente a Él. Él te está invitando, es su palabra que dice que Él te manda, te pide que te arrepientas, para Él nuevamente volverte a vestir, volverte a poner colirio en los ojos para que vuelvas a ver, restaurar tu vida. Eso es algo que tú tienes que hacer. O sea, no es, Dios te exhorta, te pide que lo hagas, pero es allá donde tú tienes que tomar esa decisión. Pero Dios primero, que así sea, que esta palabra no vuelva vacía y aquellos que han caído en esa condición hoy puedan arrepentirse y volver al Señor. Amén. Porque como dijimos, estamos en los tiempos finales, tiempos peligrosos. Cada día la situación se va poniendo peor, cada vez empeora. Y la iglesia del Señor también va a ir sufriendo cada vez más persecuciones y hostilidades y amenazas. Por lo cual, hermanos, es necesario estar preparado, estar bien con Dios, estar firme. Y esa firmeza solo viene cuando nos hemos entregado al Señor. No va a venir en aquel que vive una vida superficial. Ahí no está preparado. Ahí cualquier cosa lo va a hacer caer, lo va a arrastrar, no va a tener el valor para poder enfrentar las circunstancias difíciles que se pueden dar. Por ello, hermanos, tenemos que esforzarnos más, y por eso es el llamado para que ya no siga en ese error, en esa mentira en el que el diablo lo ha puesto, sino que se arrepienta y se vuelva, porque todavía hay tiempo, hay esperanza todavía. El Señor le está llamando. Dios espera que tú le abras la puerta de tu corazón, pero arrepentido, para que le permitas a Él limpiarte de todas tus inmundicias y restaurar tu vida. Porque el pecado ahí está encostrado en tu corazón, y eso no se quita si no es con la sangre de Cristo. Amén. El poder de Dios, pero tienes que permitírselo. Él no va a entrar a la fuerza. Él quiere entrar, pero espera que tú le abras la puerta de tu corazón para que Él entre. Es lo primero que tienes que hacer. El primer paso para volver otra vez a disfrutar de la comunión con Dios es arrepentirte y abrirle la puerta de tu corazón y permitirle que Él entre y te limpie y te restaure tu vida. Amén. Entonces dice que el Señor está a las puertas. ¿Para quién es este llamado? Dice el versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces el llamado dice que si alguno,
¿Quién puede ser ese alguno? Puede ser usted, puede ser el otro, puede ser cualquiera de nosotros. Si alguno, es decir, aquí no hay esa acepción de personas, es para cualquiera que quiera aceptar esta invitación del Señor. Si alguno lo abarca a usted, lo abarca a todos nosotros. No hay nadie que diga, yo no estoy dentro de ese grupo, si alguno. Ahí estamos todos, hermanos. Entonces, el llamado es para cualquiera que quiera venir y oír esta palabra y recibirla en su corazón y salir de esa vida miserable que lleva. Porque así dice el Señor, que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo el que ha caído en la apostasía. El Señor quiere ser tu amigo. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí habla de que el Señor dice que va a entrar en nuestro corazón y que va a cenar con nosotros. Ustedes saben que la cena es una comida más, un tiempo de comida como más familiar, más de la familia. Es decir, no invitamos pocas veces a alguien a que vaya a nuestra casa a cenar, tal vez a almorzar, incluso al desayuno a veces, pero a la cena no los invitamos casi siempre, porque en la cena agarramos lo que sobró del almuerzo y se mezcla con otras cosas y ahí preparamos la cena, o algo ligero, pero estamos ahí comiendo, platicando, conversando de lo que pasó en el día. Es decir, es un tiempo de comida como que es más relajado y más de amistad, más de fraternidad. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, como un amigo que se sienta en la cena, en la casa, de confianza, que está ahí como uno más de la familia y que comemos juntos y que compartimos lo que haya de comida, no importa lo que sea, ahí entre todos comemos, charlamos y hablamos de todo. Esa es la amistad que Dios quiere y que cada uno de nosotros también puede tener con el Señor si le abre la puerta de su corazón y se entrega a Él. Amén. Entonces, hermanos, es algo muy bello como Dios, a pesar de la gravedad del pecado de esta iglesia, el Señor todavía le muestra su amor y le llama al arrepentimiento porque quiere restaurarle. Así también para nosotros, hermanos. Hoy tal vez muchos o algunos han caído en esta condición, pero quiero decirle, hermanos, que aquí Dios nos dice que hay oportunidad también para usted. Todo es que usted se arrepienta y vuelva a disfrutar de ese gozo, de esa fraternidad con el Señor, de amar a Dios. Así como Pedro cuando fue restaurado, ¿se acuerdan? Amén. El Señor se le acercó y le hizo la pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y poco a poco el Señor lo vino restaurando a Amén. Pedro para poder nuevamente disfrutar de su comunión con Él. Ahí el Señor perdonó su falta, su pecado, ahí lo restauró y después el Señor lo confirmó en su llamamiento para venir a ser uno de los siervos de Dios que vino a ser columna de la iglesia de Jerusalén. Así, hermanos, nosotros pues sirvámosle al Señor. Dios es amor, Dios quiere lo mejor de nosotros, Dios nos ama, Él nos ha mostrado de infinidad de veces, todos los días nos ha mostrado que nos ama, nos cuida, no nos paga conforme a nuestra obra. Él tiene paciencia con nosotros, quiere lo mejor de nosotros, se entristece cuando le somos desobedientes, pero se alegra cuando nos esforzamos por agradarle, por honrarle. Por eso vemos el respaldo de Dios en la iglesia, cuando trabajamos y nos esforzamos por hacer su voluntad,
cómo el Señor ahí muestra su gloria y cómo se muestra el respaldo de Dios, porque el Señor le agrada ver a su pueblo que le ama, que le sirve con amor y se esfuerza por hacerlo. Así que, hermano, también usted júntese a ellos, ya deje eso que anda y entréguese al Señor con un corazón arrepentido. Amén. Vamos a orar, hermano. Voy a pedirles que cerremos nuestros ojos. Le demos gracias a Dios. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos muestras tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad, Señor, que tienes para con nosotros. A pesar de nuestra falta, de nuestras transgresiones, tú muestras tu grande amor, Señor, tu disposición para perdonarnos, para restaurarnos, Señor. Perdónanos, Señor, y restaura nuestra vida. Perdona nuestra indiferencia, nuestra negligencia que hemos hecho en algunas tareas, Señor, que tú nos has encomendado. Y sánanos, Señor, y limpia nuestros corazones de todo pecado, de toda inmundicia de pecado, Señor, y límpianos, restauranos y conviértenos, Señor, y que podamos brillar para tu gloria, para tu honra. Ser, Señor, las personas que tú esperas de nosotros. Poder, Señor, reflejar tu luz a los demás, Señor, en donde andemos, que puedan ver en nosotros un reflejo de tu gloria, de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a aborrecer el pecado, a morir, Señor, para el pecado y a vivir solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.